Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, nos encontramos aquí para compartir una nueva entrega del ciclo de entrevistas en el marco de la Semana de Evaluación. Mi nombre es Analía Martínez, soy integrante del programa Agenda Compartida de la Universidad Nacional de Lanús y me acompaña la doctora Marcela Botinelli, docente investigadora y también parte del equipo de Agenda Compartida. Hoy tenemos el agrado de contar con la participación de Silvia Salinas, coordinadora de la RELAC y recientemente designada presidenta del IOSE. Gracias, Silvia, por estar con nosotros hoy. No, Muchas pues gracias. el gusto es mío realmente de poder compartir y aquí pues continuar a pensar cómo se puede ver y cómo se debe ver el tejido de la evaluación, y especialmente desde nuestra región con sus complejidades, pero con su colorido y su diversidad. Así que muchas gracias por la oportunidad. Silvia, como esta entrevista va a salir para muchos lugares, entonces te queríamos preguntar si nos cuentas un poco sobre ti, si te presentas para la audiencia. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, como ya me han presentado las dos anfitrionas de hoy, yo soy Silvia Salinas, soy boliviana y les estoy hablando desde La Paz, bueno, desde un día radiante, la verdad, que también nos anuncia de formación básica y después hice una maestría en gestión pública y en realidad una versión única durante el proceso de asamblea constituyente. Bueno, trabajo ya 30 años en todo lo que es el campo del desarrollo, con un fuerte énfasis en temas de género, derechos y interculturalidad, que han sido siempre mis ejes, mis motores y siguen siendo, digamos, como mi esencia. Y hace unos 10, 15 años empecé a enfocarme más en el tema de evaluación, ¿no? Y es algo que me apasiona y me apasiona en términos de ser una practicante, o sea, realizar evaluaciones, y también me apasiona el campo de la incidencia en evaluación. Y ahora, bueno, me he tenido la oportunidad de estar como coordinadora de la RELAC desde diciembre del 2017 y ahora muy recientemente desde de presidenta de la IOSE, que es esta red de redes globales, que realmente es un gran desafío. Como latinoamericana es la primera vez que alguien de la región toma esa posición, así que creo que es una gran oportunidad, un desafío personal, pero una oportunidad como región para llevar nuestra voz al diálogo global de evaluación. Así que, pues con todos la emoción, el desafío y también los nervios que eso significa. Felicitaciones, muy merecido por tu trabajo, pero también un orgullo que nos represente una mujer en ese Totalmente, lugar. una mujer aparte. También soy feminista. Bien. Perfecto. Pues sí. Atravesamos el contexto, en este contexto especial de la pandemia de COVID-19, y por eso queríamos preguntarte, ¿cuál crees que es el lugar de la evaluación en estos tiempos? Yo creo que tiene un lugar fundamental y miren, bueno, justamente hoy en la mañana estuvimos en una actividad interesante, un Twitter chat, una conversación por Twitter sobre el tema de la campaña Eval for Action o Evaluación para la Acción, ¿no? Y bueno, yo creo que la pandemia es como para mí un sacudón y una oportunidad. Un sacudón porque creo que es ineludible pensar qué debimos haber hecho que no hicimos o qué debimos haber motivado más, promovido que no lo hicimos. Yo creo que está el tema de la utilización, pero es un tema como a veces muy light, ¿no? O sea, sí hay que promover el uso, hay que difundirlas. Creo que la esencia política del uso es algo que todavía debemos desarrollar. O sea, el uso no debería ser algo tan como que qué bien que lo usaron, gracias totales, sino creo que hay un tema que desde Bolivia se ha estado poniendo en agenda y es la evaluación como un bien común. Y yo creo que es un tema fundamental, o sea, de quién es la propiedad de las evaluaciones, sobre todo obviamente de política pública, ¿no? ¿A quién le pertenece una evaluación? ¿Es simplemente a la instancia del Estado? ¿Es al donante? Y bueno, ahí hay yo creo que una serie
malas interpretaciones y perversiones. Pero por un lado sí me ha estado dando vueltas toda esta idea de qué realmente, qué tenemos que ver con esto que ha sucedido. ¿Era anticipable o de pronto sí fue anticipado por varios, pero fue escondido? ¿Dónde estuvo el tema de la evaluación? No lo tengo claro, pero creo que es algo que hay que ponerlo muy en términos de aprendizaje, y no sé si de mea culpa, pero creo que ahí hay algo que no termino de entender o no termina de cuadrar. Creo que ese es un tema, y que me lleva a un tema también que es hacia el futuro. ¿Cuál es el rol de la evaluación en términos de alertarnos de futuras circunstancias similares? Porque, bueno, se dice, un campo en el que yo estoy explorando hace un par de años es el campo de la innovación, y desde la innovación pues se habla del famoso VUCA, ¿no? Que vamos a entrar en un periodo en que, pues no sé si por pandemia o por otras razones, vamos a estar en un contexto de permanente volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, ¿dónde entra ahí la evaluación? ¿No? ¿Dónde entra la evaluación frente a los objetivos de desarrollo sostenible? Y si de pronto hay unas funciones o unos roles que tienen que ver más con la dimensión política de la evaluación. Y una, de pronto, tercera reflexión, creo que es la tercera, es también qué tenemos que ver en el diálogo global de evaluación, las y los evaluadores, los colectivos, las universidades, la academia, en el diálogo global y la arquitectura de la evaluación. Hace un par de años, por una motivación más como personal, y con evaluadoras y básicamente mujeres, la verdad, del sur, de Asia, de África, iniciamos un proyecto que se llama, y todavía está vigente, South to South Evaluation, evaluación desde el sur. Y era un proyecto que empezó un poco más tímido en sentido de un intercambio de metodologías y cosas, pero luego evolucionó más a una acción política, la necesidad de poner en el tapete quién y cómo se toman las decisiones respecto a las evaluaciones, respecto al financiamiento para evaluación. Entonces yo creo que realmente es un fuerte sacudón, lo llevamos ahora más al plano de, bueno, ahora qué hacemos hacia adelante y todo, pero creo que es fundamental sentarnos y hacer bueno, ¿y qué pasó? O sea, realmente, ¿dónde nos aplazamos? ¿Dónde fuimos parte? ¿Dónde no tuvimos oportunidad? Ese es un poco mi punto de vista. ¿Y las redes profesionales, Silvia, dónde crees que deben volcar sus esfuerzos en este nuevo contexto? Bueno, yo creo que por un lado abrir estas discusiones, ¿no? O sea, creo que somos bien conscientes y hay que ser muy honestos, porque creo que si algo tenemos que ser también en este momento es súper honestos con nosotros mismos, nosotras mismas y con el resto, ¿no? Y yo creo que hay que tener en cuenta que las redes nacionales están con sus honrosas de excepciones, por supuesto, atravesando unos momentos muy críticos, ¿no? Y no solo en la región, y yo quiero decir, o sea, es una problemática global, ¿no? Entonces hay redes que no son redes, que no existen, y hay otros movimientos, otras movidas. Sabemos que justamente en la Argentina hay otros colectivos, otros núcleos. Entonces, creo que sí, también es un momento de nuevamente sentarnos y repensar, y bueno, algo tal vez que no sé, bueno, sabe Marcela del proyecto RELAC 2.0, que nace y coincide por pura causalidad con este momento, con esto de sí, basta, a ver, nos pondremos bien de acuerdo, seremos honestos, transparentes, hagamos la diferencia. Entonces yo creo que tienen un rol fundamental, pero sí puedo decir que en muchos casos la mayoría de las redes no está en condiciones y no tiene capacidades mínimas para hacer frente y ser un actor fundamental en lo que es, por un lado, la interpelación a los estados, por otro lado, lo que es la capacidad propositiva de política pública, por otro lado, la discusión sobre la profesionalización, que es uno de mis temas, que ese tema de, bueno, ¿cuáles son las competencias de un evaluador, evaluadora en y para el futuro? Es decir, ¿es suficiente saber la técnica? ¿Dónde queda la dimensión política, la dimensión ética? ¿Dónde queda pues toda esta otra dimensión al entender también que la evaluación es un hecho, una herramienta para mí profundamente política, ¿no? Entonces creo que se ha tecnocratizado o tecnificado la evaluación de una manera tal, y yo pienso que no es así. Entonces creo que las redes tienen un papel fundamental. Creo que hay ejercicios interesantes que se están haciendo, pero justamente, y me toca también a nivel de la ayuda, es el momento de justamente de repensarnos desde la crisis que siempre
por mi espíritu positivo las veo como una oportunidad y a veces necesitamos que se nos sacuda muy fuertemente para poder asumir algo que sabemos de mucho tiempo que ocurre, pero que no lo enfrentamos, ¿no? Entonces creo que tienen un rol fundamental también como articuladoras del ecosistema de evaluación en los países, como interlocutoras, interpeladoras. Si avanzamos con esta idea de la evaluación como un bien público, pues ahí debe estar. Creo que también es importante una discusión que se abrió con lo de las redes, no sé, yo simplemente la seguí en el WhatsApp, entre las redes, de quiénes la componen, porque tradicionalmente son redes de evaluadores y evaluadoras, los profesionales de la evaluación, pero también hay fuertes tendencias y hay algunas redes, hablo por la boliviana, por ejemplo, que están compuestas de actores varios, tomadores de decisión, sociedad civil, ciudadanía, etcétera, que tienen que ver con la evaluación. Y ese es otro modelo también, ¿no? Es decir, con una red articula a los actores que tienen que ver y están comprometidos con la evaluación, no solamente a los profesionales. Entonces, esa es otra discusión. Y realmente en la región nomás tenemos una gran variedad de figuras. Tenemos asociaciones formales que también eran muy fuertes en su momento y ahora están absolutamente debilitadas. Creo que hay este tema de la participación de las y los jóvenes y la creación de estas redes a veces paralelas, otros actores, las y los evaluadores indígenas, y bueno, que algunos, es toda una discusión también si es necesario llamarlos evaluadores indígenas. Es una discusión que ellos mismos lo han planteado, porque no nos llamamos, como nosotros no nos llamamos evaluadores no indígenas. Entonces, bueno, yo creo que hay discusiones políticas profundas. Creo que las redes tienen un rol fundamental hacia adelante, pero creo que también deben repensarse y fortalecerse en distintas maneras hacia adelante para realmente poder jugar su potencial. Y estamos en un mundo que en este contexto de COVID-19 ha mostrado cada vez más cómo se profundizan las desigualdades, las inequidades, y las brechas parecen cada vez más difíciles de sortear y están más en carne viva. En ese sentido, Especialmente en Latinoamérica, ¿no? en Justamente. Latinoamérica particularmente, pero también vemos procesos migratorios en Europa, colectivos con diversidades de género, jóvenes sin trabajo. Ya había movimientos europeos como marcando estas desigualdades, pero Latinoamérica en el contexto de COVID ha mostrado muchas, muy crudamente, las desigualdades en el acceso, en la equidad, y la distancia que hay entre las diferentes decisiones que se toman. En ese sentido te preguntamos, ¿qué puede aportar la evaluación para promover a la efectivización de derechos para todos? Sí, súper interesante. Justo esta mañana veía una actividad que se va a realizar sobre, hay un grupo global muy fuerte que está trabajando en lo que es la evaluación transformadora, ¿no? A mí me encanta la apuesta, además, que muestra ¿no? Los tres tipos de evaluación, digamos, digamos, los paradigmas tan distintos que las subyacen, ¿no? Yo sí creo que es un aporte fundamental, pero no cualquier evaluación, o sea, porque el mismo hecho de tener que hablar ya de una evaluación transformadora, ponerle un apellido, como digo, significa que hay otra gama, grupo de evaluaciones que no son transformadoras, que son reformistas, que son paliativas, es decir, que obedecen a múltiples intereses, digamos, más o menos explícitos. Sí creo que la evaluación transformadora, que es la evaluación a la que creo que le apostamos, porque si no, ¿para qué estamos? Es una evaluación que sí puede aportar sustantivamente, y eso va para mí en las tres dimensiones fundamentales, ¿no? Que es la parte obviamente técnica, metodológica de la evaluación. Ahí hay temas como básicos, pero bien fundamentales, ¿no? O sea, depende qué preguntas te haces para ver qué respuestas vas a tener. Y yo no sé si eso, por ejemplo, es algo que se profundiza incluso en los espacios académicos o en todos los espacios, voy a hacer esa distinción en términos de lo que se transmite en términos de metodologías. Por lo menos aquí, bueno, Bolivia no es un buen ejemplo para hablar de espacios profesionales de evaluación, la mayoría somos
autodidactas y desde la experiencia, pero en general el mismo hecho de cuestionar promedios, el mismo hecho de invisibilizar a grupos, el solo hecho de hacer preguntas a unos a otros, el solo hecho de cómo miras, incluso las nociones de éxito, ¿no? O sea, todas tienen pues sus implicaciones. Entonces, para mí, la mirada sobre la desigualdad es fundamental. Y una primera pregunta es el tema de cómo una cierta política, o en su caso programa, o en su caso proyecto, ha contribuido a cerrar las brechas, ¿no? O sea, yo creo que hay proyectos que por acción o por omisión, pues las reproducen e inclusive las expanden, pero eso se invisibiliza, ¿no? Y a mí me ha tocado varias veces, bueno, y recuerdo sí una particular en un programa muy grande que era una política pública para mujeres, para el tema de acceso a crédito, a mujeres rurales. Era un programa que no tenía nada de enfoque de género. Entonces fue un programa que por conseguir sus metas, y esto dicho desde adentro porque me tocó asesorar en los últimos meses al programa para tratar de un poco revertir ciertas cosas, que para cumplir con sus metas, porque eran metas cuantitativas, eran metas como un banco, ¿no? Había que colocar un X% de financiamiento. Entonces, para lograrlo, pues incluso tenías que vulnerar derechos de las mujeres, porque no querían el crédito, el préstamo. Entonces, hay una serie de distorsiones. Yo siempre que hay pues como este mundo detrás de lo que vemos. Si ustedes leen la sistematización de ese programa, es pues maravilloso. Pero bueno, yo he escrito mucho porque para mí fue una experiencia como realmente cómo puedes tener una cosa tan distinta entre el cómo lo logras, o sea, desde el punto de vista del éxito, entendido en los términos que tenía ese programa, y nuevamente era un programa de muchos millones fue fantástico. O sea, se colocaron tantos recursos con tantas mujeres. En términos del cómo se lo logró, ahí está un poco como dicen, el diablo está en los detalles también, ¿no? Ujú. Entonces, a mí me parece que, sí, perdón, Marcela, te escucho. No, está bien. Que justamente me parece muy interesante tu perspectiva porque nos estás hablando desde el Estado plurinacional de Bolivia, ¿no? Entonces pensar cuáles son las tensiones que hay en esas relaciones entre la evaluación y las políticas públicas en el Estado plurinacional de Bolivia, también nos interesa saber justamente esos detalles, ¿no? Cómo logran esta visibilización de las diferentes naciones, las diferentes culturas, los diferentes espacios. Yo creo que, bueno, esta experiencia que data efectivamente de los inicios, cuando se iniciaba incluso la unidad de despatriarcalización, me parece, bueno, sí tiene mucho tiempo la experiencia que les comento. Sí, yo creo que en Bolivia, y lo digo en base a evidencia, porque la Red MEVO, la Red Boliviana de Monitoreo y Evaluación, hizo un diagnóstico, hemos hecho una pequeña publicación. O sea, en Bolivia no tenemos realmente cultura de evaluación y menos de política pública, ¿no? Se han hecho un par de evaluaciones de algunos bonos, sin embargo, no están accesibles, porque nuevamente volvemos al tema de la evaluación como un hecho absolutamente político, y eso es algo que yo hace unos 2 años presenté en Puebla para la Semana de la Evaluación, justamente, ¿no? Porque es una pregunta de cómo nos ven también a los evaluadores y esta confrontación entre los tomadores de decisión que piensan que las y los evaluadores son pues los enemigos, y que la evaluación en tanto visibilice problemas o desafíos, como queramos ponerlo llamar, es una afrenta contra la política y sus logros. Entonces hay que esconder. Entonces yo creo que hay todo un problema y en Bolivia realmente no tenemos cultura de evaluación. En el marco de un proyecto que yo creo que ya saldrá, que se llama El Globo de la Evaluación, se han hecho una serie de artículos, creo que también, bueno, estaban todos los países. Yo recuerdo que fuimos los últimos en entrar como Bolivia, sobre institucionalización de la evaluación. Y ahí pues había que analizar el tema de la política pública, de la academia y de las redes. Creo que eran los 3 ámbitos, ¿no? Con una metodología estándar, unas preguntas estándar. Entonces, en Bolivia sí hay avances en haber pensado, digamos, todo un modelo, además de abajo hacia arriba, en correspondencia con
bueno, cuál era el enfoque, digamos, en el anterior gobierno de la política pública. Sin embargo, como en el resto de las políticas hay pues prácticamente no se ha implementado, ¿no? Entonces yo creo que es un reto pendiente, pero no se va a solucionar, yo creo, en tanto no existan los mecanismos y el concepto de institucionalización de la evaluación no se arraigue en términos de cultura, en términos de comprender que es para el bien común o el bien mayor, y en términos de que se pueda ver desde el Estado y desde los gobernantes y las gobernantes de turno como una herramienta de potenciamiento, ¿no? En términos de, igual pasa en los sectores, o sea, la brecha entre incluso la información, yo conozco algo del Sistema Nacional de Información en Salud, con todas sus deficiencias genera información, pero entre ese sistema y la ministra o los tomadores de decisión, o sea, la brecha es, no existe ninguna comunicación, no existe nada, o sea, entonces hay problemas técnicos, hay problemas institucionales, hay problemas de política pública, y yo creo que con todo eso no es que sea avanzado, particularmente, sobre todo lo que me comentabas, bueno, a lo que aludía, lo del Estado plurinacional, yo no creo que se haya avanzado necesariamente en visibilizar las brechas, en atender las brechas en términos de evaluación, ¿no? Que no quiere decir que no se hayan abordado en términos de política pública, pero por ejemplo, por fuentes no oficiales, sí se sabe que varias de estas evaluaciones de los bonos también tuvieron pues sus opciones, sus posiciones críticas, evidencia que cuestionaba, pero claro, tenemos una cultura poco abierta a los errores, poco abierta en la disputa política parece no haber espacio para el aprendizaje, y eso es algo que si no lo vencemos estamos tronados, porque no vamos a poder ni contribuir ni nada. Entonces, es complejo. Yo creo que nosotros en Moría, por supuesto, tenemos que aprender de otros países que han avanzado en esa dirección de integrar, digamos, la evaluación en el sistema, de institucionalizarlo, pero tiene que haber como un cambio de chip, ¿no? Claro. Y Silvia, justamente tocaste un tema sensible, ¿no? Las relaciones entre los gobiernos, los gestores, las diferentes instancias de toma de decisión y los evaluadores. Muchas veces se habla de esta distancia en las formas, los tiempos con los que trabajan los evaluadores y los tiempos con los que se necesita tomar una decisión. En estos momentos está más vigente que nunca esto, ¿no? Entonces, ya que los gobiernos tienen que tomar en este momento decisiones en estos contextos de incertidumbre, de fuerte demanda sanitaria, pero que deja muy, muy en caliente las demandas económicas y sociales y pone más en evidencia las brechas existentes, pero además las que se derivan de la propia pandemia. Entonces, ¿cuáles crees que son los criterios a considerar para evaluar sobre la marcha? Porque estamos trabajando, casi es un experimento natural, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios para considerar la evaluación que necesitamos hacer, los procesos de evaluación sobre la marcha y de toma de decisiones, para que sean útiles, eficaces, eficientes y llegar a los lugares de decisión que tienen, que los necesitan? Mira, justo en el webinar que hubo convocado por el Grupo de Derechos Humanos hace un par de días, creo que era el lunes, sobre el tema de la evaluación en contextos justamente no frágiles, vulnerables, yo comentaba que, claro, hay dos tradiciones, ¿no? La tradicional, perdón por la repetición, que es la evaluación que conocemos tradicionalmente, los criterios y el foco en la rigurosidad, en tanto también independencia, en tanto objetividad y estos conceptos que, bueno, me gusta poner en debate, pero hay la otra tradición que es la tradición argumentativa, ¿no? Que es repensar también nuestro rol, y esta tradición argumentativa abre la posibilidad a las y los evaluadores de ser más bien como unos articuladores de diálogos, como unos revisores, o sea, creo que también hay que repensar en eso y repensar los propios conceptos de rigurosidad y de funcionalidad, o sea, podemos producir unas evaluaciones bajo el paradigma tradicional y llegar aquí a un año y ya no son pertinentes. Entonces, yo creo que nuestra
nuestro ser y hacer evaluador también nos da una serie de competencias, a veces desde la propia práctica, que nos permiten de pronto repensar este rol. Entonces, a mí me gustó mucho esa posición de decir, porque justamente rompe esta idea de confrontación, ¿no? Y te permite ubicarte en un rol donde incluso incorporando otros actores y todo, puedes generar respuestas de política pública, hacer una evaluación en el camino, en la discusión, en el debate, y poder aventurar cosas que sean soluciones con unos otros criterios de calidad y de evaluación. Entonces, yo creo que tenemos unas ventajas comparativas para poder jugar otro rol que no está sucediendo, ¿no? Ahorita hay una distancia total entre los actores. Bueno, hay temas complicados de corrupción. Ustedes saben, bueno, hemos tenido un cambio de ministro y actualmente el ministro de Salud está preso. Sí. Entonces, claro, es una crisis muy complicada, a su vez política, porque ustedes saben, además todo esto viene en medio de otras complejidades, pero yo creo que hay que repensarnos, o sea, y creo que obviamente usar otras vías y formas, y para mí algo que hay que repensar, porque creo que vivimos con ese estrés, es como la rigurosidad, ¿no? Y ese es un paradigma, creo que es muy importante, pero también es un paradigma del occidente, es un paradigma con ciertos supuestos y donde a veces incluso por ser supuestamente rigurosos también podemos hacer cosas no rigurosas, o sea, lo he visto, entonces no éticas, pero además no rigurosas, pero hay que pretender que somos súper rigurosos. Entonces yo creo que es un momento nuevamente de honestidad, y creo que es un momento en el que las y los evaluadores y quienes trabajan también desde la Academia de Evaluación tenemos un rol para remirar, para anticipar, para orientar información, pero también diálogos desde una lógica, eso, porque la evaluación también es una lógica, ¿no? La verdad es que nos quedaríamos horas hablando contigo. Hay muchos temas y obviamente a los que estamos aquí nos apasionan los temas de evaluación, y también estas miradas ¿no? desafiantes, ¿no? Del lugar de la evaluación para poder sostener derechos, para poder convertirse en herramientas que revisando sus principios, sus valores, no deje esta vigilancia epistemológica, técnica, pero política y social, que tiene tan fuerte cualquier evaluación, y que los que la tecnifican la denostan y la echan a perder, ¿no es cierto? Así que la verdad es que querríamos ver si querés agregar alguna reflexión o tema último, como para ir cerrando. Bueno, muchísimas gracias. Creo que sí es fundamental. Estamos hablando de una crisis global, o sea, pensando mucho en lo macro, por supuesto, ese es el desafío, pero siempre, y me gusta usar una imagen muy simple en mis presentaciones, y es esta de mirarnos al espejo. O sea, si nosotros, evaluadores, que somos los actores de cambio, porque así nos veo a nosotros, digamos, no nos miramos y no podemos tener un hilo de mínima coherencia entre lo que somos y hacemos hacia adentro y lo que somos y hacemos hacia afuera, y eso lo digo en todo sentido, o sea, para mí es clave empezar por repensarnos nosotros individualmente para poder construir hacia afuera de una manera y desde lugares distintos. No es fácil, pero creo que si no, no es sostenible ni profunda, ni suficiente en profundidad para realmente irradiar otras formas de mirar y de hacer. Creo que es un momento para hacernos nuevas preguntas, muchas veces incómodas, desde otros lugares, y para atrevernos a mirarnos. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer. Sí, uno podría quedarse. Para nosotros, la verdad que sí, un gusto escucharte, Silvia, sos muy clara. Muchísimas gracias, Silvia. Desde Agenda Compartida estamos muy agradecidos en que hayas estado con nosotros, y bueno, vamos a subirlo en cualquier momento. Te agradecemos una vez más la disponibilidad, la sencillez con la que transmitís y la claridad. Muchas gracias. Gracias, quedo atenta. Un gran abrazo fraterno hasta Buenos Aires.
Gracias, igualmente, Gracias. Silvia. Bueno, luego de la edición te pasaremos, Silvia, el link para que puedas mirarlo y también puedas difundirlo. Esta serie de entrevistas están siendo grabadas para pasarlas en la semana de la evaluación, así que irán saliendo cada una de las entrevistas con links para que puedan seguirse y seguirse de foros de conversación, etcétera. Después te pasamos todos Sí. los datos, ¿sí? Estamos convocando a figuras políticas también, estamos diputados, de algún ministerio, vas a salir en esta lógica de convocar a tomadores de decisiones y a especialistas en evaluación. Súper, genial. Pues sí, con gusto también difundimos como RELAC, donde en los espacios que tenemos, incluso en la Yo Sé Genial, se trata pues de entretejer y colaborar. Gracias, más bien. Un abrazo grande. Perfecto. Un abrazo grande. Gracias, Silvia. Adiós, Adiós. Silvia. Hasta luego. Hasta luego.